Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal. Estoy encantado de saludaros, de estar nuevamente con todos vosotros y vosotras. Es un placer enorme compartir este viaje de conocimiento con toda la comunidad de gente que poco a poco, cada vez más nos acompaña a través de esta pequeña familia. La verdad es que es un orgullo enorme y una satisfacción el poder sumar a cada vez más gente a contagotas, poquito a poco, como se hacen las cosas, con pasos pequeños pero sólidos, y estoy muy contento de poder compartir todo esto con todos vosotros. La idea es una comunidad viva, una comunidad donde cada uno puede decir la suya, donde se pueda aportar y donde podamos crecer todos juntos y aportando lo que tenemos, lo que sabemos o lo que descubrimos. Esa es la idea, el ser curiosos, el aportar aquellas cosas que nos llaman la atención y que creemos que pueden ser útiles. Ese es el sentido de este canal. Y como veis, aquí sigo una vez más, cumpliendo con mi propósito, con mi hábito que me fijé este año de intentar hacer contenido prácticamente diario y servir al mundo, que es lo principal. Todo buen líder, como iremos viendo, debe servir a la comunidad, debe servir al mundo, debe intentar aportar su pequeño granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor, ¿no? Y despertar a otra gente con grandes dones, con grandes capacidades, para que sigan el mismo ejemplo, tomen ejemplo de esa pequeña acción y se convierta esto en un efecto dominó, que vayamos activando diferentes personas que aún, quizá, en algún caso algunas, puedan seguir dormidas, pero que unidos todos y en la misma dirección y con trabajo y dedicación, podemos lograr que este mundo sea mucho mejor. Creo que coincidiréis conmigo en que es bastante sencillo con lo que vemos hoy día, pero es importante, es capital que todo el mundo aporte sus dones, sus fortalezas, y que poco a poco, granito a granito, convirtamos esto en un desierto de esperanza y de cosas muy positivas para todos. Dicho esto, amigos, y en la línea que vamos tratando y tocando esta semana sobre la productividad, la verdad es que estoy muy satisfecho del material y contenido que compartí con todos vosotros de los autores Jim Wick y también ayer, en el vídeo de ayer, de Adam Grant. Hoy os propongo seguir indagando un poco en ese perfil de ser productivos, de ser realmente mejores cada día, de superar nuestros estándares y marcar nuestros objetivos un pelín más arriba, porque el objetivo al final es ese, para que haya una mejora personal, una mejora espiritual y también una mejora profesional. Debemos intentar elevar poco a poco nuestros estándares y que cada vez veamos cotas más altas y nuestro crecimiento vaya subiendo exponencialmente. No conformarnos siempre con poner el renglón, nuestra base, nuestro listón en la misma altura, ¿sí? Como un buen atleta, por ejemplo, como un buen atleta de salto de altura, intentamos cada vez poder saltar un poquito más arriba, un poquito más arriba, y eso parte de nuestra motivación, de nuestra voluntad de crecimiento, de nuestra ambición positiva, ¿no? En ese sentido, y para seguir dando la productividad, como os decía, hoy os presento a un autor procedente de Países Bajos. Su nombre es Darius Forux y ha escrito grandes obras. La verdad es que es un escritor, es emprendedor, lleva desde el año 2015 escribiendo libros sobre productividad, motivación, para ayudar a la gente a crecer, ayudar a la gente a hacer una mejor carrera, a mejorar sus finanzas, a mejorar personalmente. Ha hecho un montón de cursos en línea, online también, para ayudar a la gente a mejorar, a ser más productivos en su día a día. Y hoy os vengo a hablar de un poco la idea de uno de sus libros. Tiene un montón, tiene muchos, y algunos de ellos los iremos viendo y rescatando por aquí, porque tienen mensajes e ideas que creo que son interesantes, como mínimo para compartir y debatir sobre ellas. Pero hoy os quiero traer un libro que se llama Hazlo ahora, o Do It Today, hazlo hoy también, dependiendo de la traducción, que ya sabéis que eso varía un poco, el nombre final, pero le podemos llamar Hazlo ahora, ¿no? Y ahí nos habla las claras un poco del contenido o idea en el que pivota este libro, ¿no? Que habla de productividad, de motivación y de crecimiento, ¿sí? En este sentido, en cuanto a las ideas más relevantes que explora y que nos propone este libro, la primera de ellas hace referencia a un fenómeno por todos conocido, considero, que realmente, hablo a nivel personal ahora, a mí me ha afectado durante muchísimos años, muchísimos, y conozco a mucha gente conocida, amigos, gente que me lo ha compartido, que también cae, o hemos caído todos juntos, me incluyo,
en la famosa procrastinación. ¿Sabéis lo que es la procrastinación? Quizá por este nombre muchos de vosotros no lo asociéis, pero vendría a ser simplemente el hecho de posponer las cosas. El hecho de decir, esta tarea ya la haré luego o la haré más tarde, y ese más tarde o ese luego no llega nunca habitualmente, ¿verdad? Yo tengo un máster en procrastinación y no me siento orgulloso de ello y sé que es, por ejemplo, un aspecto que debo trabajar muchísimo para mejorar. Creo que estoy en la línea, estoy en el camino y he mejorado bastante en ese sentido. Y ese es un gran mal que explora el libro, ¿no? El fenómeno de la procrastinación. Por eso en el punto 1, en el punto inicial de apertura de esta obra, nos habla de que la procrastinación es realmente un problema de mentalidad. No tanto, no es tan un concepto asociado a la gestión del tiempo, de la organización, etc., sino que el libro lo que nos habla es que realmente es más un problema de enfoque, orientación mucho más mental, ¿no? Y que a raíz de ese hábito negativo, que es el de posponer las tareas y no ejecutarlas, se esconde a menudo el miedo, la inseguridad que sentimos, la falta de claridad sobre todo, o la falta de propósito en nuestras vidas. Como hemos ido tocando en vídeos anteriores, a veces, a menudo, esta procrastinación aparece cuando no tenemos metas claras en la vida, no sabemos qué vamos a hacer o qué perseguimos. Y habitualmente navegamos, viajamos dando círculos, tocando palos, pero sin ir claramente hacia un lugar, sin tener un porqué detrás de nuestro movimiento, de nuestra acción. Y eso nos conduce a ningún lugar, ¿no? Es decir, que de algún modo esa procrastinación, ese movimiento sin ningún sentido, nos lleva totalmente a la improductividad, a la no productividad y a fallar, a fracasar en nuestra vida y en nuestro intento por perseguir ciertos propósitos si es que los tenemos, que eso es lo más grave. El vivir en esta vida sin un propósito o un proyecto de vida claro, ¿verdad? Así que ese es el primer palo, el primer punto que explora el libro y que va desgranando a medida que va avanzando las páginas, ¿no? Así que, de algún modo, la idea que nos propone Darius Forux, el autor, es que es necesario, ante esa procrastinación, cambiar nuestra manera de pensar y sobre todo a la hora de enfocar cómo vemos y afrontamos las tareas respectivas que debemos hacer frente. Y también un poco analizarnos a nosotros mismos, ¿no? Ser conscientes, como diríamos, de que tenemos ese problema, de que nos topamos con ese lo dejo para luego, lo dejo para más tarde, ¿no? Entonces, a partir de ahí es reconocer que eso nos sucede e intentar cambiar nuestra visión sobre las tareas y nosotros mismos. El segundo punto que nos presenta el libro tiene que ver con la importancia de la acción inmediata, que viene a colación de lo que hemos comentado ahora. De alguna manera debemos combatir esa procrastinación, esa respuesta prácticamente automática en muchos casos de posponer las cosas. Y eso empieza por tomar acción y ejecutar pequeñas acciones de manera rápida, instantánea, inmediata, para evitar ese factor, para evitar que entremos en esas décimas de segundo que nuestro automatismo de dejar las cosas para luego, para más tarde, pueda entrar aquí en acción. ¿Sí? Sería como inhabilitar o bloquear el efecto inmediato de la procrastinación, que es un gran enemigo con el que debemos estar muy, 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 muy pendientes cada día, y sobre todo aquellos que sabemos que nos sucede o nos ha sucedido a menudo de manera recurrente. Así que no hay que dejar que aparezca. Y por ello, el autor, Forux, nos presenta el hecho de decir, no pienses, ejecuta una acción inmediatamente, no des tiempo a que se active ese sentido, ese hábito de dejar para más tarde, ¿sí? Por lo tanto, de algún modo, el primer paso que debemos hacer cuando hacemos la acción es superar esa fase que se entiende como parálisis por análisis. A veces sobrepensamos muchísimo las cosas, le damos 1000 vueltas y eso nos bloquea. Con lo cual, estamos yendo en contra de la productividad, porque la productividad necesita de tomar acción. Y que lo que conseguimos cuando sobrepensamos en exceso las cosas es paralizarnos, bloquear que podamos ejecutar la acción y por tanto nos aleja a las claras, de todas,
de ser productivo y de poder cumplir en algún momento ese objetivo o esa tarea. ¿Sí? ¿Veis por dónde voy, verdad? Pues en todo caso tenemos que tomar acción instantánea, inmediata, y dejar atrás ese efecto de dejar para más tarde, ¿sí? Evitar el pensar de más y simplemente ejecutar, nada más, ¿de acuerdo? Este será un acto, un movimiento que a medida que lo vayamos practicando, lo iremos mejorando y por lo tanto combatiremos esa procrastinación, ¿sí? Bien. El tercero hace referencia al bloque que vimos durante la primera semana de contenido y hace referencia a la importancia de los hábitos y los entiende como factores clave. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos acciones prolongadas y sostenidas en el tiempo, las integramos de manera automática en nuestro día a día. Y eso hace que estemos liberados, perdón, que estemos liberados de la necesidad de tomar acciones. Cuando ya hemos incorporado acciones, rutinas, en este caso estamos hablando de hábitos, ya directamente ya apenas pensamos en aquella acción, ¿sí? Directamente la ejecutamos. Y con ello lo que hacemos es evitar la famosa procrastinación o el hecho de que se nos pueda pasar por la cabeza el no ejecutar eso o sobrepensar, que es lo que hemos dicho antes. Directamente, cuando tenemos adoptado un hábito, oye, lo hablábamos por ejemplo, con personajes que deciden utilizar unos vaqueros, una camiseta básica y cada día se visten de la misma manera. Eso, por ejemplo, es un hábito. Tener la ropa preparada la noche anterior para ganar tiempo y directamente no tener que pensar. Te pones los vaqueros, te pones la camiseta y rápidamente ganas tiempo, sobre todo para esos casos de gente que va muy ocupada, muy ajetreada, con muchos compromisos, que tiene que afrontar reuniones, viajes, etc. Entonces, para esa gente el tiempo, si ya de por sí para todos el tiempo es oro, para esa gente tan ocupada, mucho más. Pues con esas acciones consiguen rascar algo de minutos al reloj y por ahí no tienen que preocuparse por qué se van a poner, cómo se van a complementar, si van a juego, si no. Simplemente están vestidos y empiezan el día, sin más. Accionan su motor y salen y empiezan a hacer girar lo que sería la dinámica de su propio día y de su jornada laboral. Bien, respecto al punto 4, hace referencia al principio de simplemente hazlo ahora, que es el concepto central que pivota, que es la base de este libro, básicamente. Hacer las cosas al momento, simplemente. Porque el hecho de tener la costumbre de acostumbrarnos a tomar acción inmediata nos permite entrenarnos en esta fase y que todo sea mucho más rodado, que sea de manera mucho más sencilla. De algún modo vendría a ser la idea que hemos entendido siempre o que hemos oído de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, ¿verdad? Ocúpate de lo que tienes que hacer, de tus tareas, de tus quehaceres y rápidamente resuelve con acción inmediata, ¿sí? De lo contrario, acumulas trabajo y luego se te hace una montaña. Pues más vale ocuparte de esas tareas cuando son pequeñas que luego por acumulación cuando te vengan todas de golpe porque has decidido procrastinar, dejar para más tarde y cuando te has dado cuenta, en lugar de una pequeña acción o un pequeño trabajo, tienes que hacer frente a una montaña de compromisos, de tareas, etcétera, que hace difícil su gestión, complicando así nuestro trabajo y nuestro día a día y pudiéndonos afectar también a nivel personal por estrés, por ansiedad, etcétera, ¿vale? Entonces, el autor lo que nos dice es, la idea es empezar, ¿sí? Tener acción inmediata y centrarnos en pequeños pasos y centrarnos sobre todo en empezar, con pequeñas cosas. Luego ya hablaremos de hacerlas mejor, de mejorarlas, de perfeccionarlo, pero el primer input es ponernos en marcha, ejecutar, ¿sí? ¿De acuerdo? Sería eso, evitar la idea de lo dejo para más tarde. Ejecutamos y luego ya nos centraremos poco a poco, cuando vayamos ganando confianza y automatismos con esa toma de decisión inmediata, luego ya en segundo término, ya nos ocuparemos de cómo lo hacemos, cómo lo podemos mejorar, etc. Pero la prioridad es la actuación inmediata. El quinto punto nos habla de el valor que tiene empezar con una mentalidad de bajo costo. Y me explico. Forux, el autor de este libro, de Hazlo Ahora, nos habla de que
la mayoría de veces que procrastinamos y dejamos las cosas para más tarde, normalmente es porque nos sentimos sobrepasados por aquella tarea que debemos ejecutar. Es decir, que se nos hace una montaña y de algún modo nos hacemos pequeños ante ella, y ahí es donde quizá por ese miedo, por ese temor a no saber si seremos capaces de solucionarlo, si tendré las habilidades necesarias para poder hacerlo de la mejor manera posible, si he entendido realmente todo lo que se precisa o necesita de esa tarea. Dudas, miedos, incertidumbre, todo eso nos abruma, nos hace pequeños ante esa montaña gigantesca a veces que nos parece una tarea, y eso nos bloquea de tal manera que nuestra reacción a veces es lo dejo para más tarde. El problema es que ese monstruo, esa tarea, no desaparece porque la debemos afrontar sí o sí porque es parte de nuestro trabajo. Entonces, básicamente, a pesar de que es una realidad que solemos reaccionar de esta manera y a veces mucha gente procrastina y deja para más tarde esas acciones cuando se ve abrumado y siente que no las puede afrontar, lo debemos ejecutar igualmente, con miedo, pero lo debemos hacer. Y sobre todo, en lugar de pensar en esa tarea como algo gigantesco, como imposible o una tarea difícil de ejecución, el consejo que nos presenta el autor es verlo o enfocarlo como si se tratara de un juego simple. Un juego simple y pequeñito, donde poco a poco, a medida que nos vamos esforzando y vamos haciendo camino poco a poco, con pequeñas tareas, lo iremos viendo sobre la marcha más accesible, ¿sí? Vendría a ser como un ciclista que debe subir a la cima por etapas, ¿verdad? Que de algún modo al principio intenta pensar o cree que debe hacer la cima en una sola etapa y lo ve como muy difícil por la pendiente, por el tipo de carretera y su estado irregular. Sin embargo, decide empezar esa etapa, ¿no? O esa marcha, y a medida que va subiendo la montaña, pues se da cuenta que quizá el pavimento varía, que al principio, en la parte más inicial, es más irregular, pero luego está mucho más compensada, es mucho más sólida y más segura, que quizá el desnivel pues no es tanto como imaginaba, de repente se da cuenta que ha cogido un ritmo de carrera correcto, pedalea con seguridad y el físico le da para seguir avanzando, con lo cual, si se lo marca como pequeñas etapas dentro de la cima de la montaña, será capaz de mantener esa motivación, de perder ese miedo, de perder y disminuir ese estrés inicial o ansiedad ante el que se ha visto abrumado previamente cuando ha enfocado su visión en esa meta. O sea, poco a poco hay que partir ese gran objetivo esa gran tarea en mini tareas. Y de esa manera, si lo hacemos en pequeño, si lo hacemos pequeño y simple y vamos poco a poco afrontándolo como pequeñas tareas, a medida que los vayamos cumpliendo, iremos ganando en confianza, iremos ganando en motivación y de buen seguro, con paciencia, seguiremos avanzando hasta un punto donde quizá hemos llegado a ese objetivo planteado inicialmente. Bien, respecto al punto número 6, Darius Forux nos habla de que el tiempo es nuestro recurso más valioso. Bueno, yo creo que ya lo entendemos todos, ¿no? Que el tiempo no vuelve, y así como el dinero sí se puede recuperar, el tiempo lógicamente pasa y no tenemos dinero suficiente como para comprar ese tiempo que perdemos y que está de vuelta, ¿no? Así que, de algún modo, nos presenta la idea de que cada minuto que pasamos, ¿sí?, procrastinando, cada minuto que pasamos dejando las cosas para más tarde, es un minuto que no vuelve, y de algún modo se basa en una idea que ya hemos explorado en otros vídeos de tener presente en nuestro día a día que nuestra vida no es ilimitada, que llega un punto donde se termina, no sabemos cuándo, pero eso nos debe llevar a la acción, a tomar acción, a apostar por decisiones más rápidas y sobre todo enfocadas en aquello que deseamos cumplir, aquello que deseamos materializar y que nos mueve y que nos gusta y que pretendemos llegar algún día a conseguir, sea medio, corto o largo plazo, pero al final todo parte por tomar acción, tener decisión, constancia y perseverancia y perseguirlo. Y con esa idea de que todo, en este caso la vida, nuestra vida, es finita, es limitada, eso es un argumento de peso significativo y suficiente
como para ponernos en marcha y luchar por cumplir nuestros objetivos. Y eso conlleva tomar acción, de lo contrario nunca se van a cumplir. ¿Sí? Por último, este libro también nos presenta anécdotas curiosas o que son bastante ilustrativas, bastante, ¿cómo diríamos? Se expresan bastante bien y son fáciles de entender. Y he rescatado alguna que quiero compartir con vosotros, ¿vale? La primera de ellas es que incluso los grandes genios, los grandes cracks de ámbitos del mundo, de diversos ámbitos, también hay genios procrastinadores, genios que dejan para después, para más tarde o para años después. Un caso de ellos, un caso concreto sobre esto, es uno de los artistas más importantes del mundo, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es uno de los artistas conocido como, aparte de todo el talento que ha tenido y que tuvo, del que disfrutamos hoy día todavía, pasados los años, era un gran procrastinador. Y Leonardo da Vinci a veces dejó obras suyas colgadas que no terminó hasta al cabo de años y años, en que estuvo pensando cómo lo acabaría, pensando los matices, encontrando la inspiración. Sea el motivo que sea, Leonardo da Vinci, referente en su sector, en su ámbito, un artista como la copa de un pino, que llena museos con sus obras, también dejó a medias parte de sus trabajos más conocidos hoy día. Entonces, eso nos demuestra que incluso las personas más brillantes y más top en su área también sufren este hábito negativo de procrastinar y dejar para más adelante en lugar de tomar acción inmediata. También Forux nos comparte la historia de un amigo suyo, la experiencia de un amigo suyo en la universidad, y de que su amigo le comentaba que el hecho de que él procrastinara se debía a que tenía un exceso de perfección, que él dejaba para más adelante porque realmente era tan perfeccionista que siempre encontraba rasgos, motivos y detalles para mejorar su obra, y que eso conllevaba tiempo. El ser tan perfeccionista conllevaba tiempo buscando nuevos matices, nuevas ideas, etc. Pero el autor, Forux, nos hace la reflexión de cómo muchas veces esa procrastinación en sí se justifica bajo el paraguas de la perfección, cuando realmente no es así, no es así. Entonces, al final, el amigo, este amigo universitario de Forux, entendió que es mucho mejor una acción, un paso imperfecto, que el no tomar acción y quedarte donde estás, porque de esta manera nunca vas a completar tu obra, nunca vas a completar o a llegar a lograr un objetivo. Si te paralizas, si te paras, nunca vas a llegar a tu destino. Por lo tanto, es mucho más recomendable tomar acción, ¿sí? Aunque sea imperfecta, ya tendrás tiempo de mejorarla, que no tomar acción y quedarte quieto en el proceso de evolución que estás siguiendo, sin más. Y con ello, me gustaría simplemente destacar a modo muy resumen, muy rápido, las ideas principales del texto, ¿no? Hablamos de la importancia de tomar acción sobre la perfección, es decir, acción inmediata es lo prioritario, y luego, poco a poco, progresivamente nos centraremos en perfeccionar aquellos detalles que sean susceptibles de mejora, por decirlo así, o que se puedan mejorar, lo iremos viendo. Romper esas tareas grandes y convertirlas en tareas pequeñas, lo que hemos dicho, romper ese monstruo, esa montaña enorme en pequeñas tareas fáciles de ejecutar y que nos den esa motivación para seguir. Y entender la procrastinación como un hábito. En el momento que entra dentro de nosotros y se convierte en parte de nuestra personalidad, tenemos un grave problema, porque se convierte en una acción automática que cuesta mucho de desbloquear una vez la tienes adquirida. Entonces, el hecho de sufrir procrastinación implicará un proceso de volver a deconstruir ese hábito negativo e instaurar uno de positivo que lo revierta. Y por último, el valor de los pequeños pasos. No subestimemos eso, ¿vale? Porque la suma de pequeños pasos consigue un gran resultado, un resultado atómico, como decía el amigo James Clear en Hábitos Atómicos. Así que no necesitamos hacer todo de una vez,
o en un mismo momento, ¿vale? Pero aquellos pequeños pasos o avances diarios, al final, a la larga, se van a convertir en un éxito para nosotros, en una mejora enorme. Y si nos enfocamos en esta línea, en este camino, veremos cómo estamos ya en la línea, orientados, ¿sí?, hacia esa dirección, a ese destino que nos hemos marcado, a ese objetivo que perseguimos, ¿sí?, y que algún día, con buenos hábitos, con productividad, con enfoque y propósito, lograremos. Está en nosotros, es una cuestión de compromiso con nosotros mismos. Este es un trabajo personal, hacia nosotros y para nosotros. Así que, como veis, este libro no es que tenga ideas súper revolucionarias como otros, pero creo que es interesante al repasar diferentes puntos de vista, ver las cosas en perspectiva y de ahí sacar nosotros nuestras propias conclusiones. En todo caso, eso es información que suma, que de algún modo confirma aspectos como hemos ido viendo a través de otros autores, de otras mentes, y que coincide tanto los autores de hábitos como los de propósito o sentido de vida y también los de productividad. Nos construimos a nosotros mismos, pero siempre debemos partir de un análisis, de una autocrítica, de ser conscientes, de tener conciencia de aquello que nos sucede, y solo cuando somos conscientes de lo que nos sucede podemos poner remedio y buscar alternativas, herramientas, estrategias para combatirlo, desbloqueando nuestro potencial, porque lo tenemos, y poniendo trabajo para enfocarnos a nuestros objetivos. Sin más, amigos, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente vídeo, cuidaros mucho y recordad, el trabajo depende de vosotros, el potencial está en nosotros, y si ponemos el trabajo con la idea clara y todos esos aspectos que hemos ido compartiendo encima de la mesa, yo creo que con esos ingredientes es difícil que se nos escape el éxito, es difícil que se nos escapen los objetivos, y hay que vencer a la procrastinación, ejecutar y recordar, es mejor una acción imperfecta que la parálisis o el estar quietos, sobrepensando o sin tomar acción. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!